Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de la partida de la semana. En realidad, en toda regla, esta es la mejor partida de hace un par de semanas, pero no me pude resistir a seguir la recomendación de mi gran amigo, el gran maestro Roberto Mograzzini, que en la última entrevista que tuvimos hace un par de días me sugirió que vea esta partida que tiene cierta relación con, en la apertura al menos, con la partida que nos mostró en aquella ocasión, que recomiendo encarecidamente que la vean en este canal. Muy bien, la partida menciones entre el gran maestro Ray Robson y el gran maestro Hikaru Nakamura por el campeonato de los Estados Unidos. Partida decisiva de la antepenúltima ronda, creo, en la que Nakamura estuvo en camino de conseguir un nuevo título de campeón de los Estados Unidos. La partida en cuestión comenzó como una defensa siciliana. Tras un par de jugadas se define la variante del dragón, que se inicia con el avance G6, cuya intención es llevar el alfil al fianchetto y tratar de presionar por la gran diagonal, especialmente el punto B2, si es que el blanco decide enrocarse largo, el cual es el plan más popular de ataque. Es el plan que tras alfil G7, F3 evita que el caballo salte a G4 molestando al alfil. Y la idea de este plan es desarrollar rápido el flanco de dama, primero el alfil, luego la dama, luego enrocarse largo para, según las palabras de Fischer, con H4, H5, sacrificio, sacrificio, mate. Eso en teoría. En la práctica vamos a ver qué pasa. Nakamura se enrocó para, bueno, poner su rey en seguridad y no teme para nada los ataques que le puedan venir, lo cual todavía estamos en el campo de la teoría. El alfil en C4 está bien situado porque mira al rey con rayos X, a la vez que evita el avance liberador D5 que hubiese sucedido posiblemente en caso de enroque largo, que es otra línea principal y perfectamente jugable. En todo caso, Ray Robson jugó alfil C4, siguió alfil D7 y ahora las negras, en lugar de jugar la natural torre C8 que se sitúa en la columna, decidió jugar una línea conocida como la variante china, cuya intención es que la torre le preste impulso al peón de B para que colabore con el ataque. Al menos esa es una de sus ideas. Por ejemplo, ¿qué tal si el blanco decide lanzarse al ataque como es de manera típica con H4, H5, alfil H6? Como dijimos, podría seguir el inesperado B5, inesperado porque solo está defendido por una pieza y la casilla B5 está atacada por 3, los dos caballos y el alfil, pero sucede que los golpes tácticos juegan a favor de las negras. Por ejemplo, ¿qué tal si toma de alfil? Pues si toma de alfil, podría seguir simplemente caballo por caballo. Ahora el alfil de B5, el caballo al salir de la casilla C6 se destapa el ataque contra el alfil de B5 por parte de torre y alfil, a lo cual obliga alfil por D7 y en lugar de tomar en D7 con dama o caballo, el negro hace la jugada intermedia caballo por C2 en que están atacados los dos alfiles y por lo tanto, tras por ejemplo rey por, digamos caballo por, están iguales en piezas, dos piezas menores por cada uno, pero no están iguales en posición porque el negro tiene la columna abierta o semiabierta B y la columna abierta C para poder tratar de llegar contra el rey contrario. ¿Qué pasa si tras torre B8, H4, B5, las negras toman del caballo de dama, del caballo de D? Podría seguir caballo E5 atacando al alfil y liberando al alfil para que ataque el caballo. El alfil tiene que retroceder defendiendo al caballo, lo cual podría seguir dama A5 con fuerte ataque por las dos columnas abiertas. Una vez que la torre llegue a C8, una vez que la torre de F llega a C8, la columna C también puede ser utilizada para el ataque y las negras tendrían una fuerte concentración de piezas sobre el rey enemigo, que le da más que compensación, más que suficiente compensación por el peón. Por supuesto, todo esto es parte de la teoría y Robson lo sabe perfectamente. No sé hasta qué momento siguió la teoría, su teoría, digamos, y continuó con alfil B3 adelantando hacia B5. ¿Por qué? Porque si B5 ya se puede capturar de caballo de D y no existe, o sí existe caballo A5, pero no tocando un alfil. Por lo tanto, no puedo retirar el caballo y existen dos tapones en la columna B, o al menos uno, el de B3, que evita
que la torre llega hasta B2, ¿no? Y si toma en B3 puedo tomar con cualquier peón, lo más común sería con este, para rey B1, para mantener otro peón en el enroque, y no sería tan fácil aumentar la presión de B2. No sería imposible, pero no sería tan fácil. En todo caso se estima que no hay suficiente compensación. Esta es la razón de ser de alfil B3 y Nakamura pasa al segundo plan. El segundo plan es jugar caballo A5 para, en el siguiente movimiento, hacer B5, el avance B5, para que ese peón apoye al caballo. Y una vez que el caballo va a C4, si le toman, si lo capturan, el peón de B5 pasaría a C4, tras lo cual la torre estaría bien situada en la columna B, que se abriría tras la toma en C4. Esa es la segunda, otra de las ideas, no la segunda, sino otra de las ideas de las negras tras la variante china que empieza con torre B8. Existen muchas posibilidades que están en el campo de la teoría. Supongo yo que Robson habrá preparado esta línea, ya que Nakamura ya ha jugado antes esta misma variante del dragón, y realiza alfil H6, que es una jugada lógica, porque trata de eliminar al defensor del rey negro, a la vez al atacante sobre el enroque largo que lo mira con rayos X. Las negras decidieron tomar alfil por H6 para alejar a la dama del control central, de las casillas centrales, pero por otra parte tienen el inconveniente de que acercan a la dama hacia el rey enemigo, propio en este caso. Muy bien, las negras deciden avanzar sus peones para, por una parte, tras B4, expulsar al caballo que defiende al rey, y también aumentar la presión sobre el flanco de dama, como es normal. Existen muchas jugadas. Por ejemplo, si H4 es temático por parte de las negras, ganar espacio en el flanco de rey con E5, o en el centro más bien, y si caballo de E2, una vez que el caballo no puede retomar en B3, tomar caballo por B3 y luego expulsar al caballo que bloquea la columna C y defiende al rey. Cierto es que se podría eliminar al caballo que defiende al rey negro, pero las negras sitúan muy bien el alfil en E6 hacia el ataque, podrías ir dama A5 y las posibilidades de las negras no son peores. Por ejemplo, una variante ejemplo no forzada sería torre de 2, dama A5, amenaza mate, dama A1 mate, rey B1, y ahora se puede utilizar esta mini horizontal abierta para pasar la torre, y es el negro que tras torre A6 llega primero para dar mate. No es absolutamente forzada esta variante, pero nos da una idea de las ideas de las negras. Por eso, si utilizamos el pensamiento profiláctico, que alguna vez lo utilizó el blanco en esta posición, dice, me quiere hacer E5, pues tal vez hago G4, para si me hace E5, que ya se sabe que es floja, podría seguir caballo F5, sacrificio de pieza para amenazar mate. Si peón por caballo G5, el caballo no tiene una buena casilla donde ir en D5, está capturado, es capturado, capturado, tiene que hacer caballo E8 y luego caballo D5 con la mortal amenaza caballo F6 jaque. Demuestra un botón, eso nos va inútil. Caballo F6, caballo por, peón por, y ahora el mate en G7 es casi inevitable. El mate es inevitable en todo caso. Contra G4, por eso se sabe que es mejor expulsar este caballo, por ejemplo, y la teoría continúa como caballo por y solo ahora hacer E5, una vez que el caballo se ha alejado de la casilla F5. Que está mejor el blanco o no, ya la teoría tendrá que tomar su decisión. Con todo, supongo que Robson habrá estado en su preparación teórica antes de la partida y decidió saltar a D5 antes de que lo ataquen. ¿Cuál sería la ventaja? Que si caballo por podría tomarse también de peón, ¿verdad? En D5, y este peón ya no le molestaría un poco más avanzar porque existiría la famosa toma al paso. Contra caballo de 5, lo que ensayó Nakamura fue caballo por B3, eliminando este alfil poderoso que miras al rey, ya no existe más. Luego de caballo por, aleja al caballo de las cercanías del rey propio, y ahora se hizo la temática en esta variante E5, cuya virtud principal es anular la acción de este caballo, que ya no tiene una buena casilla donde saltar. El precio que paga es que deja un peón retrasado en la columna D y una casilla débil en D5. Sin embargo, la peón de D6 puede ser defendido fácilmente, como ya veremos, y el caballo no puede llegar fácilmente en pocos pasos hacia D5, tal vez en 1, en 2, en 3, en 4, pero en 4 tiempos puede pasar de todo y te pueden dar mate en el camino. Robson decidió irse al ataque con H4 y ahora viene una jugada clave, que es
torre B6, una jugada que le llaman algunos multiusos. Tiene la labor de, o la función de, defender al peón de D6, correcto. Tiene la función de preparar el doblaje en la columna C. Esta torre iría a C6 y la otra torre iría a C8, por ejemplo. Y existe una razón más escondida que pronto veremos. Por ejemplo, si H5 normal amenazando H por G6 y este peón podría sufrir, dama E7 para, en caso de H por G6 que sucedió, F por G6, la dama defiende lateralmente de manera horizontal al peón de H7, por eso dama E7. Pero había una trampa malévola tras dama E7. Si por ejemplo hace una jugada neutra tipo rey B1, seguiría G5. La dama no tiene dónde retroceder ni avanzar sin ser capturada y se amenazaría la terrible D5 que abriría la ventana a la torre para que ataque a la dama y la capture en el camino. La única manera de evitarlo sería torre D5, pero seguiría alfil E6 y entonces si la torre se mueve, si no se mueve se pierde y algo material de menos. Y si se mueve, pues seguiría el alfil se iría y luego seguiría el mismo D5 ganando la dama, ¿no? Entonces, esa es una idea adicional de ese torre B6. No solo defiende, no solo quiere atacar, sino tiene ideas malvadas escondidas. Pero bueno, hizo HG6 Robson, no solo para abrir la columna H para la torre y la dama, sino también para que la dama tenga una casilla de escape y la jugada G5 en su momento no sea tan fuerte. Decidió centralizar su dama. Está el alfil de D7, está más activo, controlando el punto débil D5 a la vez que mirando hacia el enroque de las blancas. Torre F1, ya que ha desistido de cualquier ataque sobre el punto H7, ya que aunque se doble en la columna H con torre H2, digamos, y torre H1, el punto H7 se puede defender fácilmente con una torre y no hay manera de seguir atacando. Entonces prefiere abrir la posición. Este peón le molesta al caballo porque no puede saltar hacia el centro por culpa de ese peón y quiere proponer un cambio para que en caso de que tome la casilla D4 queda entonces accesible para el caballo de D4. Torre C6 preparando lo que dijimos con esta jugada multiuso, no solo defiende, sino que puede atacar el punto más débil del rival, que es el peón de C2, F4, y ahora dama C7 no solo ataca C2, que tendrá que ser defendido, sino que la dama presta apoyo al peón en la casilla A5 para que los peones expulsen aún más al caballo y ejerzan presión sobre el rey enemigo. Este caballo en este momento se encuentra en serio peligro porque será atacado en la próxima jugada. No podrá ir a C5, no podrá ir a D4, no puede ir a D2, no puede ir a C1, puede ir a A1, pero no es una cosa que le gustaría a nadie realizar y que al caballo para el caballo no es una buena noticia para enviar a casa. Por eso Robson, lo que se llama, completa el enroque largo a la vez que cede la casilla C1 para el caballo en caso de ser atacado, que es lo que sucedió, porque con ganancia de tiempo entonces estos peones ya están en la cercanía del rey y se ven rupturas con B3 o con A3, toman contacto con los peones del enroque largo y columnas se van a abrir como consecuencia, o se pueden abrir como consecuencia de ello. En este momento Robson decidió llevar la torre hacia el flanco del rey, pero no tiene tiempo para ello. Este es un momento importante para que nosotros tomemos en cuenta. Ya parece que el ataque negro está en plena fuerza. Si nos quedamos quietos nos va a pasar lo que le pasó a Robson, que pronto lo veremos. Es el momento de oprimir el botón del caos y crear posibilidades prácticas para nosotros. Tal vez la mejor jugada sea F5, para que si tomar por ejemplo, torre F5, se pierde un peón, pero al menos se abre una columna contra el rey. El rey ha perdido el peón de G6, uno de sus defensores de los jaques verticales, y tras torre de F2 tendría ciertas posibilidades prácticas, aunque intuyo que de todas maneras estaría peor, pero por lo menos le daría ciertas posibilidades desde el punto de vista práctico. Quiso hacer ese mismo avance sin entregar el peón, pero eso le va a costar un tiempo. Se amenaza F5. Ahora ya se puede hacer por F4 sin problema, porque el caballo de C1 ya no puede saltar de 4 gracias a las maniobras exactas con dama C7, A5, A4. El caballo ha sido aún más privado de su movilidad. Siguió torre por F4 y ahora viene lo que avanzamos en su momento, triplicar en la columna C. El punto C2 está tocado y
no hay manera de defenderlo, porque está atacado 3 veces y defendido solo una. Por eso pasa al contragolpe Robson, torre F6 atacando el alfil. Podría haber intentado otra jugada tipo dama F3 para hacer torre F8 y dar mate al rey contrario. Por lo tanto, la casilla F8 habría que controlarla, en este caso con la dama. Se ataca el peón de C2 ya con 2 piezas solo, 2 torres. Ahora se puede defender con la torre lateralmente y con el rey. Y se podría seguir la jugada temática A3 para debilitar aún más el enroque de las blancas, para si en caso B3, dama G7 con la terrible amenaza de dama B2 mate. Si intenta tapar ese mate con torre F6, las negras disponen del recurso alfil F5 que cortocircuita la defensa de la dama a la torre. La torre no puede moverse porque, como dijimos, vendría dama por dama B2 mate. Y si, por ejemplo, da peón por alfil, pues dama por torre ganando material con poderosas amenazas todavía. No sé, supongo que todo esto lo vio Robson y decidió tratar de pescar a río revuelto con torre F6. Siguió atacando el alfil, pero Nakamura hizo un cálculo muy preciso. Sacrificó el alfil para entrar espuertas contra el rey blanco. Y las variantes son instructivas. Torre por E6. Dama C4 ataca a 2 torres. Puede ser defendidas con una torre que vaya a F6, por ejemplo, que es lo que se jugó. Pero lo importante es que la dama, con ganancia de tiempo, se sitúa cerca del rey contrario. Una manera imprecisa, pero interesante de medir el grado de coordinación de nuestras piezas de cara al objetivo que tenemos. En este caso, el objetivo es el rey blanco, es la distancia que se encuentra a la que se encuentra del objetivo. Esto nos lo dijo ya el segundo campeón del mundo, el doctor Lasker, como una manera imprecisa, pero bastante indicadora. Con ganancia de tiempo se pone cerca del rey contrario, toca las 2 torres, toca el peón D4 para lo que pueda suceder, única torre F6 para defender las 2 torres. Esta torre no podía moverse a defender la otra torre porque tiene que defender al caballo. Y ahora viene A3 abriendo aún más la posición. Tras B por A3, B por A3 medio único porque atacaban ese peón y no lo defendía nadie. Pues, ¿qué amenaza? Por ejemplo, si no juega nada, vamos a hacer una jugada de paso, una jugada que no le doy el turno al otro, pues seguiría la brillante torre B2 y a rey A1 una bonita jugada de atracción, torre B1 para atraer al rey a la casilla B1, donde puede ser atacado por la dama y en la siguiente jugada pues daría mate desde B2 brillantemente las negras. Por eso es una amenaza concreta. Se amenaza torre B2 seguido de torre B1, como acabamos de ver. Pues entonces, ¿qué tal que la torre baja? Y ahora vemos cómo esta dama cerca del rey contrario, pues, y también está cerca de la D4, que no solo gana un peón, o que si capturamos ganamos un peón, sino que entramos en la diagonal del rey blanco, pues entonces, ¿quién defiende ese peón? La dama. Atacamos, esa dama no tiene mucha movilidad porque tiene que defender al caballo y tiene que defender al peón. Si por ejemplo, por decir una variante posible, dama D2, seguiría dama A4 jaque, rey A1 única, torre C2, no solo que ataca a la dama, sino que antes estaba en C3, despeja la diagonal larga y la dama podrá ir a D4 o E5 con mate inevitable. Por ejemplo, dama H6, dama E5 y nuevamente el mismo mate en B2. Y hemos visto 2 variantes en que este peón presta auxilio a la dama para que de mate en B2, por lo tanto decide eliminar ese peón y ahora viene otro momento brillante de la partida con un sacrificio de torre por un caballo. Ya tiene torre de menos tras torre por C1, pero las piezas, las debilidades tácticas atraen la combinación. ¿Qué son debilidades tácticas? Piezas o peones que no están defendidos por nadie. A la torre no la defiende nadie. Podría decir dama E4 jaque, el rey tiene que ir a la gran diagonal B2 o A1 y luego del jaque en la gran diagonal la torre se pierde con ventaja material. Sigo torre C3 se podría capturar inmediatamente en F6, pero es más exacto aprovechar que la torre no se puede mover para atacar al rey y dejar una columna abierta. Y tras rey C2, dama por F6, el negro solo tiene un peón de más, pero más importante que el peón es la situación desprotegida del rey, que le falta el paraguas, que son los peones, que los protege de la lluvia de jaques en diagonal o en vertical, o en horizontal también.
El resto ya es cuestión de técnica y vamos a ver cómo remata Nakamura. Se amenaza dama F2 jaque. Por lo tanto, pone la torre en la columna. Centralización, puesto a mover la dama a un lugar centralizado mejor, ¿verdad? Trata de tapar la acción en la columna, pero decimos que los peones protegen de jaques verticales, horizontales y diagonales. Este rey de C2 no tiene peones enfrente, lo ataca diagonalmente y tras rey C1, pues jaque, rey C2, dama E2 jaque, rey B1 y ahora existía, según el módulo, una manera más fácil de ganar que la que hizo Nakamura, pero Nakamura es la profesional, digamos, dama de 1 jaque. ¿Qué opciones tiene? Si rey B2 sigue torre C8, amenazando dama C1 mate, y si no es mate, porque ya se amenaza mate si mueve la dama o si se queda quieto, dama C1 seguido de torre C3, por decir una. Torre B7, a falta de mejores jugadas, hay dama C1 jaque, rey B3, torre C3 y ganaríamos la dama, ¿no? Entonces, a dama de 1 jaque no puede hacer rey B2, como hemos dicho, por torre C8 ganando. Tiene que hacer entonces dama C1 y simplemente pues podemos capturar el peón con jaque con 2 peones de más, que es lo que hizo Nakamura y no quiso complicarse la vida. Solo por curiosidad científica le vamos a decir que dama por C1 produciendo un final de peones con peón de más también es ganador, pero hay que tener en cuenta si este peón puede ser un factor de distracción, de tal manera que el rey tiene que venir a evitar que corone y en el camino tal vez el rey podría comerse los peones del otro. Se podría calcular, y solo por dar una variante ejemplo, rey F7 para monitorizar este peón antes de que avance demasiado. Por ejemplo, trae el rey, traigo mi rey, etc. Y si intento con el rey apoyar el peón, pues el rey ya no lo va a poder, el rey lo detiene. Y si intenta con el rey comerse los peones del otro flanco, pues simplemente no va a tener tiempo, porque entre lo que se come ese peón, nosotros nos comemos el pasado de B3 y el peón pasado de D5 sería definitivo. Si bien es cierto, esto es más sencillo para ganar, en vez de la dama por B3 jaque, no es más, no sé si no es más sencillo, es más sencillo, pero no es más simple, o es más simple, pero no más sencillo. En el sentido que parece fácil, pero hay que calcular muchas variantes. Mientras que con dama por B3 no hay que calcular nada. Tiene 2 peones de más y no va a haber poder humano que impida que Nakamura se imponga en esta partida. Siguió a rey A1 una serie de jaques para situar mejor su dama. En este caso la pone en C5, evitando que la dama entre a molestarme con jaques y defiende el peón de D6. Y simplemente a partir de ahora, pues basta con empujar adecuadamente, crear un peón pasado en H y otro peón pasado que ya tenemos en D, pues la partida se decidiría. Las jugadas finales fueron rey B1 acercando el rey, pues el rey avanza para escoltar a los peones, para tomarlos de la mano y acompañarlos a que coronen, o para él mismo subir, atacar el peón de G2. En todo caso, el rey está mejor cerca de sus peones, que lo protegen, como ya hemos dicho, de los jaques verticales, horizontales o diagonales. Es el paraguas que tiene el rey. Siguió un jaque, se tapó centralizando, evitando más jaques cercanos. Dama B7, rey H6, ya no hay más jaques ni en diagonal ni por ninguna parte. Este es un buen momento para subir el peón, para ahora centralizar a la dama en E4 sin que me la capturen, donde amenazaría el peón de G2. Siguió rey D1, dama E4 centralizando y atacando. La dama baja a B2 para defender al peón de G2. Y el rey ya puede subir a, como dijimos, atacar al peón o acompañar a los peones hasta la coronación. La partida terminó dama D2, rey G4, hizo el desesperado ataque, dama H6, imagino con muy poco tiempo, porque en verdad no ataca nada. Y luego de G5, el peón de G2 está condenado, sea inmediatamente o tras un eventual rey G3, no ahora que nos dejamos el peón de G, pero en este momento se amenaza directamente dama por peón. Y Robson decidió no tentar más al lobo, al oso, y abandonar la partida en esta posición perdida. Extraordinaria partida de Nakamura, partida de ataque, partida llena de golpes tácticos, lleno de ideas en apertura, y creo que es una digna partida de la semana y les recomiendo que las estudien detenidamente para obtener el máximo provecho de ella. Muchas gracias por seguir y hasta la próxima. Un abrazo.